Bueno, ahora sí, disculpen las demoras. Bueno, bienvenidos a todos y muy buenos días a los que están presentes y bueno, también a los que nos están acompañando de manera remota. Antes de comenzar con la defensa, quería aclarar que tanto el manuscrito de tesis como la presentación tomaron en cuenta las observaciones que hicieron los jurados, evaluadores. La tesis se titula Etnobotánica de pobladores isleños ribereños del Delta Superior y fue dirigida por el doctor Héctor Keller y codirigida por la doctora Isabel Richter. Bien, en cuanto a los contenidos, tanto el manuscrito como la presentación se distribuyen en una introducción, materiales y métodos, una sección de resultados que a su vez se divide en 3 apartados, una discusión y finalmente conclusiones y recomendaciones. Yendo a la introducción, en las últimas estimaciones se sabe que los humedales cubren alrededor del 2,3% de la superficie terrestre. Si bien parecieran poco representados, resultan imprescindibles para la conservación de bienes y servicios que son fundamentales para el desarrollo de la vida. Cumplen funciones que son fundamentales al ser humano y al ambiente, entre ellas algunas de las principales son el almacenamiento del agua, la depuración y retención de los contaminantes que están presentes en ella, la estabilización de las costas, la amortiguación para la descarga de los ríos, disminuyendo así el impacto posible que pueden tener las inundaciones. También son soporte para la biodiversidad, reservorios de carbono, aportando de este modo a la mitigación en el cambio climático. Son espacio vital o de esparcimiento para las personas que viven en estos ambientes y también para el turismo que llega para aprovecharlos. Y abastecen de agua dulce, alimentos y numerosos recursos a las poblaciones locales. Si consideramos la superficie total de Sudamérica, el 20% está cubierta por humedales, en su mayoría corresponden a sistemas pulsantes de inundación, esto es, que oscilan entre una fase terrestre y una fase acuática, dependiendo de las precipitaciones que se dan a lo largo del año que marcan estaciones lluviosas y secas. Si vamos a lo que es la superficie nacional, este valor asciende al 21,5%, y podríamos considerar que en las últimas décadas estos ambientes se encontraban poco alterados por las actividades humanas, que son nuestro país, pero en los últimos años y debido a la intensificación de las actividades ya preexistentes en estos ambientes y por el cambio en el uso del suelo, los mismos se han visto alterados. En este contexto resulta fundamental poder valorar y conocer, ¿sí?, la importancia de estos ecosistemas, también poder analizar el impacto que tienen las actividades que lleva adelante el hombre y de este modo poder programar actividades que sean sustentables con estos ambientes y tiendan a su conservación. En este sentido existe un tratado internacional que habla sobre la importancia de estos ambientes, de los humedales, y se denomina la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, o Convención Ramsar, que consiste en un tratado intergubernamental que fue firmado en la ciudad de Ramsar, en Irán, y por eso el nombre, en el año 1971, y lo que ofrece es un marco para las acciones nacionales y de cooperación internacional entre los países para buscar la conservación y el uso sustentable de los humedales en el mundo. Nos brinda también una definición de lo que son los humedales, y nuestro país es signatario y estado parte de la Convención Ramsar desde el año 1991 y cuenta actualmente con 23 sitios de importancia internacional. Uno de los últimos sitios en ser designado fue el sitio Ramsar Delta del Paraná,
fue en el año 2015, el mismo se ubica, esta es la imagen, está en la zona ahí del delta superior del Paraná. Se ubica en lo que se llama la cuenca del río, abarcando humedales de llanura de inundación y el cauce principal del río Paraná en sus tramos medio e inferior. El límite inferior, ¿sí?, o límite sur del sitio corresponde a la sección de islas del departamento Diamante de la provincia de Entre Ríos, el límite norte al límite del departamento San Javier de la provincia de Santa Fe, límite oeste y este corresponden a la línea de Barrancas y la línea de costa ribera del río sobre la provincia de Santa Fe. Tiene una superficie total aproximada de más de 243.000 hectáreas, y la jurisdicción corresponde a ambas provincias, ¿sí?, es compartida, y a su vez a la administración de parques nacionales debido a que dentro del territorio comprendido en el sitio se ubican dos parques nacionales. Por un lado el Parque Nacional Preventa y el Parque Nacional Islas de Santa Fe. En este sentido, la localidad de Las Cuevas, es una localidad que se ubica en el departamento Diamante, ha sido tomada como en un lugar de relevancia en los últimos años debido a que se la puede considerar como un portal al sitio Ramsar, y esto ha promovido la llegada de numerosos investigadores y técnicos al territorio con la participación, a su vez, de muchos actores e instituciones, ¿sí? Si bien la localidad de Las Cuevas se ubica al margen, digamos, de lo que es el sitio, su territorio continental, el sector insular de la localidad de Las Cuevas está comprendido dentro del territorio, y en ella desarrollan actividades los pobladores de las cuevas, como por ejemplo la pesca artesanal, la ganadería de islas y actividades de subsistencia como son la caza y la recolección de fibras vegetales, alimentos y medicinas. Como les decía, este momento en el que están participando todos estos actores es una oportunidad entonces para unar esfuerzos tendientes a lograr el crecimiento local y regional a través de la promoción de actividades que vayan en línea de la conservación de estos humedales. En este sentido, la etnobotánica aplicada puede colaborar enormemente a la conservación de los humedales, ya que tiene por objetivo que los estudios etnobotánicos afiancen el desarrollo comunitario y propician la conservación de la diversidad biocultural. Además, permite que los conocimientos que tienen los pobladores desempeñen un rol importante en identificar primero y luego buscar soluciones a los problemas de conservación. Y en nuestra provincia en particular, estas investigaciones tienen un rol muy importante porque llenarían una falta de información muy importante que tiene profundos impactos sociales y ambientales. Nos planteamos entonces como objetivo general para esta tesis estudiar desde el punto de vista etnobotánico los conocimientos, la utilización y la práctica de manejo de especies, tanto nativas como exóticas, por parte de pobladores isleños y ribereños que residen en la comuna de Las Cuevas, en Diamante, Entre Ríos. Nos planteamos también objetivos específicos para la investigación y algunas preguntas de investigación que guiaron el estudio. Dentro de ellas, ¿cuál es la participación que tienen los recursos vegetales en la cultura y en el estilo de vida del poblador isleño ribereño? ¿Cuáles son las especies conocidas y usadas y con qué fines las utilizan? Y además, ¿cómo se realiza la transmisión de ese conocimiento tradicional? ¿De qué sitios del humedal los pobladores recogen esos recursos vegetales? ¿Cuáles son los nombres vernáculos o comunes que utilizan los pobladores locales? ¿Y cuál es la disponibilidad que existe de los recursos vegetales en estos ambientes? Pasando ya a la sección de materiales y métodos, nos ubicamos en la zona de estudio
En este caso, indicamos en el mapa de Argentina la provincia de Entre Ríos, departamento Diamante. La localidad de Las Cuevas se ubica a unos 35 kilómetros de la capital departamental, la ciudad de Diamante, y a 70 kilómetros de la ciudad de Paraná. En los materiales y métodos se utilizó una combinación de metodologías que permitieron, por un lado, relevar los datos etnobotánicos y, por otro lado, relevar la vegetación y de este modo poder caracterizar los recursos vegetales que están disponibles en el área. La primera parte de la metodología etnobotánica dio respuestas a las preguntas de investigación primeras, que, como les decía, tenían más que ver con este vínculo que tienen las especies vegetales con la vida, el estilo de vida y la cultura del poblador isleño y todos los conocimientos etnobotánicos, es decir, cuáles son las especies utilizadas, cómo se transmiten esos conocimientos, entre otros. Y el relevamiento de vegetación permitió dar respuesta a la pregunta de investigación 5 sobre la caracterización y la disponibilidad de esos recursos. Dentro de la metodología etnobotánica, pudimos dividir en partes esta metodología, ¿sí? Una primera etapa de trabajo de campo, la siguiente de colecta y determinación de especies vegetales, y la última de análisis de datos. Yendo a la de trabajo de campo, en este caso lo que se realizó es la combinación de dos metodologías o grupos de metodologías. Por un lado, métodos etnográficos, que consistieron en la realización de entrevistas abiertas y semiestructuradas, sumado a la observación participante, y métodos participativos que consistieron en la realización de un taller participativo y 3 talleres de cartografía social. Dentro de las entrevistas abiertas se llevaron a cabo con 42 pobladores de la localidad de Las Cuevas, fueron seleccionados a través del método bola de nieve. En todos los casos se realizó grabación, como registro, digamos, para esas entrevistas, se lo grabó, y en todos los casos se pidió el consentimiento previo a los entrevistados. Generalmente las entrevistas hablábamos sobre las utilidades de las plantas, o sea, todos los datos etnobotánicos, pero también surgieron durante las conversaciones muchos datos sobre la cultura local, la identidad, las actividades productivas que se llevan adelante, cómo está sectorizada la población, toda esta información histórica también, todo esto permitió caracterizar lo que es la cultura del poblador isleño ribereño. Se llevó adelante también observación participante, que básicamente es acompañar en actividades de la vida cotidiana a los pobladores, tomándose registro de todos los datos etnobotánicos que se observaban durante el desarrollo de las mismas. Dentro de los métodos participativos se llevó adelante un taller participativo. En este caso se trabajó sobre las utilidades de las especies conocidas y para ello se trabajó con los talleristas con láminas que contaban con fotografías de especies del lugar. Se le consultó sobre los usos, los nombres vernáculos, los lugares de recolección, entre otros. Y se llevaron adelante 3 talleres de cartografía social. En este caso, primero tuvo por objetivo relevar la identidad local y las actividades productivas del lugar. El segundo se concentró sobre los datos más vinculados con cuestiones ambientales de la localidad. Y el último se desarrolló en el marco del diagnóstico del plan de manejo del sitio Ramsar del Paraná. Estos talleres también permitieron caracterizar la distribución poblacional que existe en la localidad. Una segunda etapa consistió en la colecta y determinación de especies vegetales. La colecta se realizó durante todas las salidas a campo que se hicieron, tanto sea con el acompañamiento de informantes clave para reconocer algunas especies o durante los relevamientos de vegetación. Fueron arborizadas y determinadas. Para ello, para la determinación se utilizaron la contrastación con ejemplares de herbario, del herbario perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y bibliografía de la flora local. Y para hacer la actualización tanto de los nombres científicos como sistemáticas, se utilizaron bases de datos que están disponibles en la web.
Una última etapa fue la de análisis de los datos, y para ello se tuvieron en cuenta los distintos tipos de datos que fueron relevados. Los datos de perspectiva histórica se analizaron a través del análisis de la historia oral, entendida como el uso de fuentes orales de litografía, y para ello se concentró la información de aquellos pobladores que tenían mayor tiempo de residencia en la localidad y a su vez que tuvieran más de 50 años de edad. Para el tratamiento de los datos etnobotánicos que fueron obtenidos de estas diversas fuentes, es decir, tanto de los métodos etnográficos como de los participativos, se organizaron los datos en una base de datos editada en el programa Excel y se realizó una triangulación de fuentes, es decir, una contrastación de los datos obtenidos a partir de diferentes informantes y de distintas fuentes, métodos de información, lo que hizo que podamos disminuir de este modo el error posible derivado del método para la toma de datos. Luego, para hacer el análisis cuantitativo de los datos etnobotánicos, se utilizó algunas herramientas de la etnobotánica cuantitativa, como son el índice de importancia cultural y el análisis multivariado. El índice de importancia cultural nos da una idea de la significancia cultural que tienen las especies para una población, ¿sí? O el nivel de uso y utilidad que tienen esas especies. Este índice se basa en los reportes de uso, es decir, en el evento en el cual un colaborador nos informa el uso de una categoría para una determinada especie. La sumatoria de todos estos reportes de uso para una especie dividido el número total de colaboradores del estudio nos da este índice de importancia cultural. Y dentro del análisis multivariado se empleó una técnica que se denomina de conglomerado o de clúster para ver si había alguna tendencia a agrupamientos de las distintas categorías de uso en función del lugar de procedencia de las especies útiles. Y para analizar la fitonimia local, lo que se utilizó, primeramente se ordenaron todos los nombres vulgares y sus significados fueron analizados a través de literatura de diferentes temáticas, como pueden ser trabajos etnobotánicos, de plantas cultivadas o de botánica aplicada. Pasando a esta segunda sección de materiales y métodos que sirvió para caracterizar los recursos vegetales disponibles y dar respuesta a la pregunta de investigación 5, lo primero que se hizo fue seleccionar dos sitios contrastantes en cuanto a su disponibilidad y característica de los recursos. En este caso se seleccionó al sitio y se denominó al sitio cantera, está ubicado en un área topográficamente más elevada de la localidad y es un sitio donde se realiza la explotación de canteras de brosa, por eso el nombre, y el sitio isla, que es una isla de propiedad estatal que se ubica frente a la costa de la localidad. Como pueden ver en la imagen, las barritas blancas corresponden a las transectas de 100 metros que fueron utilizadas para realizar los relevamientos, y como se puede ver, el sitio isla presenta mayor número de transectas, y esto se debe a que este sitio o lote isla sufrió una zonificación para poder analizar los distintos estratos de vegetación presentes, y esto es dado que este ambiente presenta muchísima más variabilidad en cuanto a las comunidades que están presentes. En este caso se denominó área pública a este sector porque esta isla actualmente es un área natural protegida, pero tuvo como objetivo el turismo, entonces en este sector hay un valor construido que la idea es que sirvan para explotar turísticamente. Los demás se definieron a partir de un análisis previo de imágenes satelitales y luego la corroboración a campo. Para poder caracterizar entonces los recursos vegetales, lo que se utilizó fueron distintos métodos en función del estrato a analizar. Para el estrato arbóreo se utilizó el método de los cuartiles o cuadrantes de Cottam y Curtis. Para el estrato arbustivo, el método de intersección de la línea o de Canfield. Y para el estrato herbáceo, el método fitosociológico de Brown-Blanquet.
Bien, pasando a la sección de resultados, como les comentaba en un inicio, se lo dividió en 3 apartados, el primero vinculado a la identidad local, el segundo sobre el uso de las especies, y el último que permitió caracterizar y evaluar la disponibilidad de los recursos vegetales. El primer apartado se tituló Una identidad local vinculada a la naturaleza. Los datos relevados permitieron hacer una caracterización, por un lado, del espacio residencial de la localidad y, por otro lado, la caracterización de la cultura isleño-ribereña de los pobladores de las cuevas. Respecto a la caracterización del espacio residencial, podemos decir que los habitantes isleño-ribereños alternan su vida entre el territorio insular y la costa. Y esto lo hacen en general dependiendo de las necesidades propias, de las necesidades de las actividades productivas que llevan adelante y sobre todo de los eventos de inundación. También influye, por ejemplo, la escolaridad de los hijos y en los últimos años, por la posibilidad que tienen los costeros de acceder a lanchas con motores más grandes o más rápidas, esto les habilita a moverse de manera permanente entre el territorio isla y costa. Es otro de los factores que ha influido en que alternen su vida entre ambos territorios. A pesar de esta imposibilidad entonces de dividir el espacio residencial isla-costa, surge de las entrevistas expresiones que utilizan pobladores locales que son marcadores espaciales, ¿sí? Utilizan el adentro para referirse a la isla, ¿sí?, al territorio insular, y el afuera para referirse a todo el área continental, ¿sí? Es así como en las entrevistas surge la expresión de salir en los momentos de creciente por la necesidad de moverse de la isla a tierra firme para resguardarse ellos y los animales. Y estas expresiones son utilizadas tanto por la gente que alterna en esta vida isla-costa, como por aquellos que siempre han residido en el área continental. Surgió también del análisis de las entrevistas una sectorización poblacional, y esto es en palabra de los pobladores, en los de arriba o arriba y los de abajo, la parte de abajo. Los de arriba hace referencia a un sector topográficamente, por un lado, más elevado de la localidad, pero también coincide con una posición socioeconómica más elevada de los pobladores, y en su mayoría son camioneros, puesteros o son dueños de comercio, en este sector vive la menor proporción de la población de los pueblos. La parte de abajo abarca tanto lo que es la zona de la costa como un barrio que está sobre la barranca que se denomina Barrio Fátima, y en este caso la mayoría son pescadores, artesanos, personas que son empleados estatales o que dependen de subsidios del Estado para subsistir, pero en este sector se ubica la población de la cueva, que es el 70% restante. Respecto a la caracterización de la cultura de los pobladores de las cuevas, se evidencia un fuerte vínculo con la naturaleza en la cultura y en el estilo de vida del poblador isleño y ribereño, y esto se observa, por ejemplo, en algunas prácticas como son el azote, que es una práctica tradicional que consiste en azotar o cruzar a nado el ganado por el río al lomo del caballo. Es una práctica que está relativamente en desuso, y esto se debe a la aparición de barcazas para transhumar el ganado desde la isla a la costa en los momentos de inundación. Esta práctica se utiliza para eso. No obstante, esto es muy valorada y resignificada, digamos, por las personas que la llevan adelante y por los lugareños, porque es una práctica que conlleva mucho riesgo y existen muy pocas personas que la realicen actualmente. La medicina popular de las cuevas resulta de una mixtura entre lo que son los remedios caseros para tratar distintas afecciones, prácticas populares y la cura de palabra. Dentro de los remedios caseros predomina la utilización de especies vegetales, ¿sí?, medicinales, combinado con, por ejemplo, el uso de algunas grasas animales, como es, por ejemplo, el caso de la grasa de iguana para cicatrizar heridas, o la grasa de gallina colocada en el pecho para tratar afecciones respiratorias.
La luna menguante es otro indicador de este vínculo estrecho que existe con la naturaleza, y es un indicador del momento óptimo, ¿sí?, para realizar el corte de la madera o de las fibras vegetales que son utilizadas en la construcción o en la elaboración de muebles y artesanías. También la luna rige, por ejemplo, los momentos oportunos para la yerra, para cortarle la cola a los animales, para castrarlos, entre otros. Pasando a la parte de resultados del apartado 2, del uso de las especies vegetales, podemos decir que se relevaron un total de 214 especies vegetales útiles pertenecientes a 71 familias botánicas. Dentro de ellas, un 62% corresponde a especies nativas, que incluye a su vez 10 endemismos. Dentro de las familias botánicas, ordenadas en función de su importancia a partir de la riqueza de especies útiles que presentaron, podemos decir que Asteracia es la que ocupa el primer lugar con 28 especies útiles informadas, seguida por Solanaceae, con 20 especies útiles, y Fabaceae con 15 especies útiles. Evaluando la procedencia de qué lugares del Rudal son obtenidas estas especies, como pueden observar, predomina por más del 90% especies que son recolectadas, ¿sí? Solo un 6% se adquiere en comercios, y esto es la recolectada. Cerca del 60% se obtiene del sector afuera, lo denominado afuera por los pobladores locales, que es el área continental. Un 17% combina la utilización de especies recolectadas en isla, tanto en isla como afuera. Un 14,2% son exclusivas de isla. Y el resto de los porcentajes, ese 1,4 y 0,9, combinan especies que pueden ser tanto cultivadas, sea en huerta o en el área peridomiciliar, como compradas en comercio, y a su vez se crearon dos categorías, estas últimas dos, que son exclusivas de dos especies útiles. Costador fue referenciada para la recolección de una especie que se llama Equisetum giganteum, que es la cola de caballo, que tiene uso medicinal. Y en Monte Grande se ubica exclusivamente una especie que es Malvela leprosa, que es una malvácea, que se denomina yerba de la oveja, y tiene uso medicinal y forrajero. Dentro de la transmisión del conocimiento tradicional, el mismo es transmitido principalmente a través de la tradición oral o de la observación en el desarrollo de actividades de la vida cotidiana. En este caso, el 95% de la transmisión es de tipo vertical, y esto quiere decir que se da entre individuos que están emparentados entre ellos, pero que pertenecen a generaciones diferentes, y en esto tiene un rol preponderante dentro de la familia el rol de los ancianos. Y existe además un 5% restante de transmisión indirecta, que se da generalmente en las actividades, como el caso de los puesteros, entre dos individuos que puedan o no estar emparentados, pero que uno es experto en la temática y le enseña a un inexperto sobre ese tema. Bien, en función del gran volumen de datos relevados sobre los distintos usos de las especies, se diseñaron 17 categorías de uso. Como pueden ver, hay una gran diversidad de usos. Les voy a nombrar algunos de los primeros. Medicinal, alimenticia, forrajera son las principales. Le sigue el uso combustible de muchas especies. Artesanías, tintorias y curtientes abarcan especies que sirven tanto para realizar artesanías como para teñir y curtir cueros. Le sigue construcción y o maderables, tóxicas para el ganado, textiles, especies que aparecen, que son útiles para la apicultura o son especies melíferas, entre otras. Como pueden observar en el gráfico de torta, predomina en este caso la utilidad medicinal, ¿sí?, con cerca del 50% de las especies referenciadas para ese uso. Le sigue un 33,2% de especies medicinales y casi un 20% de especies forrajeras. Respecto a la primera categoría en importancia, teniendo en cuenta la riqueza de especies informadas, 108 especies,
Casi el 60% de las mismas son nativas. Existen 3 especies endémicas, además dentro de estas nativas: Solanum amygdalifolium, la vara de la Virgen, Ephedra tuiriana, tramontana o pico del oro, y Gaillardia megapotámica, variedad megapotámica, topazaire o botón de Frey. Dentro de las formas de administración de las especies medicinales predomina con casi un 70% la administración por vía oral, y esto es en preparación de infusiones, decocciones o junto con el mate. Sigue la administración vía tópica con un 21%. Luego le sigue la aplicación externa. Esto es para el caso exclusivo de especies que se utiliza una parte de la planta colocada directamente sobre el órgano a tratar de la persona. Y es el caso, por ejemplo, de la hoja del ricino o el tártago, Ricinus communis, que se utiliza colocada en la cabeza debajo del sombrero para tratar insolaciones. Existe un 2% de administración por aspirado, esto para el tratamiento del asma, y un 2% de vapores que se utiliza tanto para vapores para aliviar las vías respiratorias en el caso de resfríos, o de baños de asiento o vagos en el caso de tratamiento de dolores menstruales y afecciones de las vías urinarias en las mujeres. Respecto a la procedencia de esta categoría en particular, el 64% son especies recolectadas, un 20% de especies cultivadas y un 10% comerciales. Las restantes categorías combinan las anteriores principales. Dentro de esta misma categoría, el órgano de la planta que se utiliza predominantemente es la hoja, en la mayoría de los casos. Le sigue planta entera y luego la opción de tanto hoja como tallo de la planta. Debido al gran volumen de información que fue aportado sobre todo para esta categoría de medicinales, lo que se hizo fue tomar la base de la clasificación internacional de las enfermedades propuesta por la Organización Mundial de la Salud para poder categorizar estos usos, ¿sí? A partir de esta categorización, un 45,4% de las especies informadas son plantas que sirven para tratar enfermedades del sistema digestivo, ¿sí? Le sigue casi un 30% de plantas para tratar enfermedades respiratorias, un 20% de síntomas y signos. Esta categoría abarca desde el tratamiento para el cáncer o la prevención del cáncer, síntomas generales de malestar, insolaciones, alcoholismo, cefaleas y dolores de cabeza. Le sigue luego para plantas utilizadas para enfermedades de la piel, enfermedades del sistema genitourinario, del sistema cardiocirculatorio y enfermedades de la sangre y del sistema inmunológico. Las restantes categorías abarcan valores inferiores al 10% de las especies informadas para esta categoría. Dentro, a su vez, de las plantas que fueron referenciadas para usar para tratar enfermedades del sistema digestivo, los pobladores locales ofrecieron una gran especificidad sobre la información, por lo que se decidió también subdividir a qué órgano del humano tratan esas especies, ¿sí? Entonces, boca abarca aquellas especies que son utilizadas para tratar llagas, dolores de muela; estómago para plantas que abarcan el tratamiento de úlceras, gastritis, indigestiones, vómitos y plantas que resultan de actividad digestiva. El órgano hígado abarca aquellas plantas que tratan el mal de hígado, los empachos. Intestino, plantas que tratan diarrea, parásitos y plantas que resultan de acción purgante. La siguiente categoría de uso en función de la riqueza de especies informadas, con 71 especies, es la categoría alimenticia. Esta a su vez se subdividió en 2 categorías, las comestibles y aquellas que resultan de acción saborizante y condimentaria. Las comestibles, a su vez, fueron divididas en aquellas especies comestibles que pueden ser recolectadas, como las que son de cultivo común. Dentro de esta primera categoría de comestibles recolectadas, se informaron 30 especies. Son consideradas aquellas que crecen en la zona, crecen espontáneamente en la zona de vivienda o de tránsito de los pobladores. Abarca casi un 80% de especies nativas, ¿sí? Y las restantes son especies exóticas divididas entre algunas adventicias y naturalizadas.
El 60% las colectan afuera, es decir, en el área continental de la localidad, y se informó la particularidad de la especie que ellos denominan aguanó, que es Diosphorea microbotria, que solamente es encontrada en la barranca, y esto se debe a que el órgano que se consume es un órgano subterráneo, que es una raíz engrosada. Entonces en la barranca es fácil de que ellos la puedan observar o encontrar. Y esta planta se utiliza como un consumo opcional de fuente de agua porque la raíz que tiene es de una consistencia gelatinosa y tiene mucha agua. Dentro de la categoría alimenticia, las comestibles, en este caso cultivadas, se informaron 27 especies dentro de esta categoría. Generalmente son cultivos que se dan en huertas y jardines. Son generalmente también árboles frutales, dentro de ellas los cítricos, y dentro de los cítricos principalmente el limón. También se informó la particularidad de las hojas de mamón, del uso de las hojas de mamón, que Carica papaya, para ablandar la carne. Y la última categoría dentro de las alimenticias, que son las saborizantes o condimentarias, se informaron 14 especies. Saborizantes se consideran aquellas que dan sabor al mate, y entre ellas hay ahí algunos nombres vulgares que son conocidos: lucera, salvia, menta, hierbabuena, entre otras. Condimentos para la cocina, de los de cultivo común en huertas y en el área peridomiciliaria: perejil, romero, permiso, doy acceso. Perejil, romero, albahaca y laurel entre las más comunes, y a su vez hay dos especies que se consumen fruto, que se las colecta, son especies nativas, y en este caso es el aguaribay, un árbol sí, que se consume el fruto como sustituto de la pimienta, o el ají del monte, que es esta foto que está acá, que se consume el fruto para preparar adobos para cocinar pescado. Y siguiendo en orden de importancia, la categoría forrajera, que abarca unas 41 especies informadas, fue subdividida en dos grandes categorías también: aquellas forrajeras que son de ganado bovino y otras que son para equinos, caprinos, porcinos, aves, peces y reptiles. Dentro de las forrajeras para el ganado bovino se informaron 19 especies, muchas de ellas vinculadas a los ambientes de islas. Verdolaga, Santa Lucía y Canutillo son las preferidas por el ganado bovino, y otras como camalote, catay blanco y colorado y la paja resultan como de consumo alternativo, sobre todo en los periodos de inundación, en los que los animales no encuentran otro forraje disponible. Y para el caso de la paja, sobre todo el rebrote post tratamiento con fuego, dado que le resulta de alta palatabilidad para el animal. A su vez, dentro de la categoría forrajeras para equinos, caprinos, porcinos, aves, peces y reptiles, se informó para porcinos y caprinos la preferencia por cebadilla, gramilla y canutillo. Y se informó también una particularidad que fue observada por aquellas personas que son pescadores, ¿sí?, dentro de los entrevistados: el consumo de fruto de varilla, ¿sí?, Solanum glaucophyllum, que es una especie que además resulta tóxica para el ganado bovino, le produce el enteque seco, ¿sí?, que lo deja tieso al animal. Para los peces no es tóxica y la prefieren, y lo que han observado los pescadores es el contenido en las tripas, ¿sí?, de estos frutos, de los peces, y a su vez que los peces golpean con la cola la planta para que caiga el fruto y poder comérselo. A partir del análisis del índice de importancia cultural que fue calculado, como pueden observar en la columna última, ahí figura el índice de importancia cultural para las especies que tuvieron valores, bueno, acá no lo ven ustedes, pero por encima del 0,5 de valor del índice de importancia cultural. Y en esta otra columna, donde dice UR, figuran los reportes de uso, ¿sí?, que como habíamos dicho eran los eventos en los cuales este colaborador nos referenciaba un uso para una especie determinada. En primer lugar se ubica Vaqueria caven, ¿sí?, nuestro árbol provincial, seguido por Ruda, Ruda chalepensis,
con 0,7, Vaqueria con 1,3, y las restantes especies se ubican con valores de 0,6 de índice de importancia cultural, varían sí en los reportes de uso un poco, salvo Passiflora y Bluquea, que ocupan indistintamente el cuarto y quinto lugar. Para específicamente Vaqueria caben, este alto valor ¿sí? de índice de importancia cultural se debe en parte a la cantidad ¿sí? de reportes de uso, es decir, muchos colaboradores informaron muchos usos para esta especie, y por la versatilidad de uso que presenta esta especie. ¿Sí? Está dentro de 6 categorías de uso, dentro de ellas la medicinal, por ejemplo, se utiliza la corteza para preparar té, se ha consumido en infusión para bajar la presión. También se hierve la corteza y con el agua hervida de la corteza se utiliza para lavar heridas infectadas. Y el té de flores de espinillo se utiliza para tratar la tos. Fue además informada como la especie que es la mejor leña que se obtiene en la zona, y esto es porque produce una brasa de alta durabilidad, forrajera, y en este caso hay un ave pequeña, porque fue informada en este estado el fruto así maduro, lo consumen los pichones del oro, resulta dentro de la categoría también artesanía tintoria y curtiente, porque es una especie tintoria con la corteza, se prepara un agua que sirve para teñir las redes de pesca o los trasmayos de los pescadores, de un color rojizo, de uso veterinario igual al uso que tiene medicinal para lavar heridas, en este caso de los animales, y se utiliza para la construcción de la vivienda. Respecto a la fitonimia empleada por los pobladores locales, se evidencia en muchos de los casos una importante herencia guaraní en los nombres comunes utilizados, y esto es, por ejemplo, para la especie Eryngium pandalifolium, que es la que se ilustra en el fondo de pantalla, se le denomina caraguatá, ¿sí? Y es un nombre guaraní que hace referencia a especies espinosas con hojas arrocetadas. El ñandubay, actualmente Neptuma affinis, significa en castellano árbol de la fruta de ñandú. Catay, que es una expresión utilizada para varias especies del género Polygonum, significa hierba picante, y los que han ido a la isla y han probado saben por qué. El isipó es una planta trepadora que es Urbilea humiloba, que en castellano significa planta trepadora. Y ya pasando al apartado 3 de resultados, que se tituló Las unidades de vegetación como fuente de recursos, lo que permitió realizar los datos en este apartado fue caracterizar por un lado los recursos vegetales presentes en estos ambientes evaluados, y por otro, evaluar la disponibilidad que tienen esos recursos vegetales. Entonces, en la caracterización de los recursos, como habíamos visto en la sección de materiales y métodos, se evaluó el lote cantera. Para ello, el estrato arbóreo dio un renoval de Mirciantes platensis o guayabo colorado, acompañado de Santoxinus pagara de metarí. El estrato arbustivo predominó durante el verano Bitneria bruticifolia, que es zarza, acompañada por Trixis prestans, que es el tabaquillo, y en invierno Schefferia argentinensis. Y el estrato herbáceo es un pastizal principalmente de jaraba plumosa y Bauteroga megabotánica, el pasto bandera, esto para el verano, y de una poácea, disculpen que ahí no lo van a ver, pero es una poácea, acompañada por el musgo de Fagmo y Mélica macra durante el invierno. Como recordamos, en el lote isla lo que se había hecho entonces era una zonificación, dado la gran variabilidad que presentaba en cuanto a comunidades de este ambiente, y en este caso lo que en su momento se había denominado área pública, como les dije, la parte de materiales y métodos, aquí no se realizó un relevamiento porque en realidad existen pocos ejemplares de vegetación, entonces lo que se hizo fue una caracterización a través de la observación, y se denominó a un área que es en el extremo noreste, bosque joven de Tesaya integrifolia, ¿sí? Del erizo de río,
Y la zona costera se la denominó así porque ahí hay presencia de especies palustres que se observan en esa zona. De las restantes zonificaciones, les voy a presentar datos solo del bosque de Albardón, ¿sí?, y del bosque abierto, porque son las dos zonas que presentaron los tres estratos de vegetación. Sobre el bosque abierto, el estrato arbóreo lo definimos como un bosque abierto bajo, donde domina Pseudoalbicia inundata, este es del tipo blanco, acompañado de espinillo. El estrato arbustivo es un pajonal de Coriataenia pronitis, la paja de techar. Y el estrato herbáceo es un pastizal de Axonopus compreso y la grama brasilera, acompañado por Cynodon dactylon, el gramón. En el bosque de Albardón, el estrato arbóreo es un bosque cerrado, alto, donde domina Enterolobium contorticilicum, el timbó colorado o la oreja de negro, y está acompañado por el timbó blanco. El estrato arbustivo es poco abundante y predomina Sida rompifolia, acompañado por la paja de techar. Y el estrato herbáceo es un pastizal, donde domina Bromus catharticus en el verano, en el invierno, perdón, y Alternanthera phylloxeroides, la lagunilla, en el verano. Bien, teniendo en cuenta esta caracterización entonces de la vegetación, lo que se hizo fue evaluar la disponibilidad de estos recursos vegetales y en ello se puede considerar realizar un contraste entre lo que informamos por un lado como índice de importancia cultural, ¿sí?, el CI, y el valor de importancia fitosociológica que tienen las especies para cada ambiente. Este contraste nos permitiría visualizar, por ejemplo, si hay especies que son muy utilizadas, por un lado, muy valoradas por la población, con alto índice de CI, y que son también especies de las más frecuentes de la naturaleza, y por eso esa alta utilización, o por el contrario, si hay especies que son muy utilizadas, pero están poco representadas en el ambiente, lo que nos indicaría, por ejemplo, especies posibles como objetivo de conservación. Aquí lo que se realizó es un gráfico de dispersión, donde en el eje de ordenadas figuran los valores estandarizados de estos, del índice de importancia cultural y del valor de importancia fitosociológico, y sobre el eje de abscisas cada número corresponde a una especie vegetal, en este caso solo árboles, ¿sí? Nos concentramos en los árboles para poder evaluar, considerando que estas especies tienen mayor probabilidad de uso porque presentan mayor diferenciación en cuanto a sus órganos, comparativamente con las herbáceas, ¿no? En este gráfico podemos observar, en esta primera parte, se grafica para el sitio cantera, y la segunda parte para el sitio isla, considerando bosque de Albardón y bosque abierto. Como podemos ver, hay dos especies que presentan altos índices de importancia cultural, es decir, que son muy utilizadas por la población para el lote cantera, pero no son de las que presentan más altos índices más altos valores, perdón, de importancia fitosociológica, es decir, están poco representadas en el ambiente cantero. Esto podría indicarnos que este es un ambiente altamente antropizado, ¿sí?, muy modificado por la actividad de extracción de brosa, lo que hace que especies que son muy útiles no se encuentran muy disponibles en la naturaleza. Y como de Albardón son también especies que son muy representativas de ese ambiente, es decir, en este caso, no sé si estamos otros conectados. Ah, no. Bien, como les decía entonces, estas dos especies que son, en este caso, Bacteria caven y Erythrina fiestagalis, son también, que son de alto índice de importancia cultural muy utilizadas, son también muy representadas en este ambiente, tanto en la zona de Albardón como en el bosque abierto, lo que indicaría, por supuesto, que comparativamente con el sitio cantera, es un sitio mucho menos alterado por la acción del hombre
y la gran disponibilidad de estos recursos probablemente influya en una gran utilización por parte del Estado. Bien, pasando a la sección de discusión, podemos decir en cuanto a la dinámica de residencia que existe una continuidad territorial que está dada principalmente por la necesidad de traslado que tienen los pobladores en función de sus actividades económicas o de subsistencia, como son la caza, la necesidad de cuidado del ganado y la pesca. Y por supuesto, por los ciclos de inundación. Se evidencia también una preferencia por la vida en la isla, y esto es principalmente dado por las ventajas que supone esa vida adentro o en el territorio islero comparativamente con la vida en la ciudad, y generalmente viene de la mano por la posibilidad de ahorro, sobre todo por en forraje de muy alta calidad para los animales, para producir ganado, y para el propio alimento de la unidad doméstica, porque los puesteros y sus familias pueden consumir carne de pescado, de la caza o de los propios animales que crían en la isla. Dentro de los principales usos, como les decía, que fueron un poco más comentados en esta presentación, las medicinales, alimenticias y forrajeras son los principales usos. Similares resultados fueron encontrados en otros ambientes de humedales para el resto del mundo, como en China, India y Kenia. Respecto a las medicinales, los pobladores de las cuevas conocen y utilizan una mayor proporción de especies para el tratamiento de afecciones del aparato digestivo, ¿sí? Predominantemente utilizan la hoja y generalmente a modo de infusión y de cocciones. Estos resultados también fueron encontrados por otros autores en ambientes similares para el resto del país. Respecto a las alimenticias, se observa una disminución en el consumo de las alimenticias de aquellas que son recolectadas, y esto tiene que ver sobre todo a los cambios residenciales que han ocurrido en las últimas 5 décadas, que se pasó de vivir de manera más permanente en la isla, ¿sí?, los costeros, a esta transitabilidad entre la isla y la costa, lo que les permite tener más vínculo con el pueblo, y de este modo más facilidad para acceder a la compra de frutas y verduras en el mercado, y lo que a su vez acarrea un menor acceso a la fuente de recursos alimenticios silvestres. Dentro de las especies forrajeras, además del gran número de especies que fueron informadas como forrajeras, y especialmente las de isla, que son datos muy interesantes, existe un acervo cultural muy importante respecto al aprovechamiento de estos recursos, al manejo del ganado en estos ambientes inundables, también manejo para evitar el consumo de especies tóxicas para el ganado y para el tratamiento de enfermedades del ganado dentro de la medicina, de la veterinaria, tradicional. Respecto a, pasando ya a conclusiones y recomendaciones, podemos decir que el presente constituye el primer estudio de etnobotánica en la provincia de Entre Ríos, y en vista al gran cúmulo de resultados que se obtuvieron, podemos decir que es una disciplina que resulta un campo prometedor para continuar con investigaciones. Permite vislumbrar a su vez un fuerte vínculo entre los pobladores y los humedales del delta superior del Paraná, donde las referencias a los recursos naturales permean, además de sus actividades productivas, su cuestión social y cultural. Los conocimientos ecológicos tradicionales que tienen los pobladores de las cuevas permiten detectar indicadores en la naturaleza, así que les aseguran el abastecimiento de recursos de muy alta calidad, sean estos maderables, fibras textiles para la construcción, por supuesto, forrajeras de muy alta calidad, alimentos y medicinas, entre muchos otros. Los usos de las especies se encuentran distribuidos en una gran cantidad de familias botánicas, lo que nos da una idea de que estas aplicaciones se han ido moldeando en función de la gran diversidad de especies que existen en estas comunidades. El conocimiento tradicional es transmitido predominantemente por la oralidad, y esto remarca entonces la importancia que tiene este tipo de investigaciones que intentan documentar y valorar la riqueza cultural que poseen los habitantes de esta región, y tienden a conservar esta memoria cultural para que pueda ser aprovechada por las generaciones venideras. Y se sugiere además
tomar en cuenta estos resultados como base para el plan de ordenamiento territorial de bosques nativos, que además de tener en cuenta los aspectos biológicos y más científicos, técnicos, se contemplan también los conocimientos que tienen las comunidades locales que los habitan como parte integrante del funcionamiento de los ecosistemas. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Bueno, ahora tendría una ronda de preguntas a cargo de los... Les propongo que empecemos quienes están online, ¿sí? Así que empecemos con la doctora María Lelia Pochettini. Antes de comenzar las preguntas, estamos con Silvana María, no, María Lelia Pochettini. Y también, si el doctor Keller quiere hacer una aclaración, está también habilitado ese. ¿Alguna pregunta? Gustavo o María Lilia. Bueno, buenos días. Quiero felicitar a Mariana por el esfuerzo, la dedicación, el trabajo de campo arduo que se nota en la tesis. Voy a hacer un resumen del dictamen y después algunas preguntas. Me parece que se trata de una investigación original, inédita, un rico trabajo de campo y pionero en lo que concierne a estudios etnobotánicos en la provincia de Entre Ríos. Considero que los objetivos de la contrastación de hipótesis se cumplimentaron debidamente en el desarrollo del proceso de investigación mediante una valiosa y extensa aproximación en terreno en el área de estudio. Has trabajado mucho en la zona y bueno, eso se nota en el trabajo. En lo metodológico me parece que es muy certero y pertinente la pluralidad de técnicas y métodos que has utilizado, lo que da cuenta un poco de que se han adquirido habilidades tanto de las ciencias agropecuarias como de quehacer socioantropológico. Bueno, hay muchas competencias logradas en el desarrollo de la tesis, como la implementación de encuestas, la observación participante, la cartografía social, los talleres participativos, la colecta e identificación de especies vegetales, el empleo de índices de etnobotánica cuantitativa, estadística descriptiva y multivariada, la caracterización de comunidades vegetales mediante el muestreo de vegetación en transectas y uso de diversas variables para análisis florístico, entre otras. Bueno, a partir de la aplicación de estas técnicas, has desplegado como parte del corpus de resultado una adecuada presentación de la población isleña y ribereña, caracterizando la estructura, la dinámica y la distribución, los rasgos de la tenencia de tierras, los lugares emblemáticos, demostrando las polaridades entre los de arriba, los de abajo, y los de afuera y los de adentro, asociado con el terreno de los habitantes y los ribereños entre el territorio insular y la costa, en función de sus necesidades, actividades y eventos de inundación. Algo que me pareció muy valioso también es que demostrás sensibilidad humanista y capacidad descriptiva al abordar diferentes tópicos culturales como la etnohistoria, la cultura, la alimentación, la medicina, la provisión de agua y mercaderías, las festividades y la religiosidad local. Bueno, los resultados en relación con las aplicaciones de interés etnobotánico fueron sistematizadas en 17 categorías de análisis, todas ellas agrupadas según su procedencia y ordenadas de acuerdo a su importancia cultural y versatilidad. Junto a esto hay un valioso listado de especies, en algunos casos contextos que incluyen la descripción detallada de usos y aplicaciones medicinales,
alimenticias, textiles, combustibles, entre otras. Bueno, por su parte las conclusiones también resultan apropiadas, toda vez que evidencian que la vida de los pobladores locales presenta un fuerte vínculo con los recursos vegetales, lo que se manifiesta tanto en un conocimiento y uso amplio de plantas, como en la estrategia de recolección de las mismas en diferentes ambientes de la humedad. Asimismo, dejan entrever la relación entre los resultados y el desarrollo de programas de preservación y fortalecimiento del vínculo entre comunidad y su entorno natural. Bueno, en suma, me parece que es una tesis original, meritoria y con un rico trabajo de campo, con implicancia en el manejo y la conservación de los límites de estudio. Como pregunta bueno, quería ver si se podía profundizar un poquito algunos aspectos de la etnomedicina local en relación con las plantas medicinales. Si encontraste, Mariana, alguna referencia a la presencia o ausencia de categorías templarias dentro de las plantas de tipo hipocrática galénicas, como esto de enfermedades y plantas cálidas y frescas, que a veces es muy común en la etnomedicina de los pobladores campesinos y de las zonas rurales, digamos. Bueno, muchísimas gracias primero por el resumen y los comentarios. Sí, no lo quise profundizar ese tema porque fueron referenciadas pocas especies con esa utilidad. Creo que solo fueron 3 que hacían referencia a plantas que tienen acción refrescante y que generalmente fueron referenciadas su uso para consumo en forma de tereré y para tolerar los trabajos a campo durante largas horas y días de calor. Una de ellas fue Argemones subfusiformis, el cardo, después el Orsantium, los abrojos, el Santium estrumarium y el Spinosum. Ambos también fueron utilizados o referenciados en su consumo, sobre todo preparando en el agua de preparación del tereré, en el termo, la colocación de hojas de estas especies. Bien. Solo estas, y por eso no quise profundizar tanto en el tratamiento de esta temática. Bien, y después me llamaba la atención que había muchas especies medicinales, cerca de 108, y solo 3 especies de uso en medicina veterinaria. Si vos encontraste algún tipo de vínculo nexo entre la medicina tradicional y la medicina veterinaria, y si cómo es en la zona el influjo del empleo de tecnologías modernas de atención y cuidado de animales, si esto estaba influyendo en una suerte de erosión cultural, digamos, del empleo de plantas de medicina veterinaria. Sí, en este caso, sí, lo que encontré similar, la similitud fue lo que comenté durante la presentación, la utilización de el agua de hervida de la corteza del espinillo para utilizar tanto para lavar heridas, sea en las personas como en los animales, y es una práctica bastante común en la zona. Y probablemente, sí, el calendario de vacunación requerido por SENASA para la producción ganadera local influye mucho en que estén bastante a regla, digamos, las enfermedades en general, entonces no se requiera probablemente de la aplicación de tantas especies de uso veterinario. Está bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Mariana. Felicitaciones de nuevo. Gracias. Sí. Bueno, ahora sí. Bueno, primero pedirte disculpas, Mariana, a vos personalmente y al resto del equipo por las dificultades técnicas. ¿Me están escuchando? Porque yo los veo que se congelan. Tenemos un problema de señal, creí que era Wi-Fi, pero es general. Así que bueno, espero que me estén. ¿Escuchan? Un poco cortado, sí, pero se escucha. María Lilia, en todo caso, ¿puedo sacar la cámara? Listo. Bien. Bueno, Mariana, ¿ahora escuchan? Sí. Bueno. Sí, bueno. Bueno, me sumo a los comentarios de Gustavo
con respecto a la originalidad del trabajo, es realmente una zona completamente inexplorada. Y para mí el tema de trabajar en humedales es algo central, dado la importancia ambiental que tienen en este momento estas zonas tan amenazadas y de las cuales tenemos en general tan poco conocimiento. Así que a mí me parece que ese es un aporte enorme. Creo que has dado poco marketing a ese aspecto, ¿no es cierto? Como que era un poco lo que yo te planteaba en su momento. Hola, ¿me escuchan? Ah, bueno. Creo que fue que estuvo, el tema del humedal estuvo trabajado a lo largo de toda la tesis y no lo pude, les pido disculpas, estoy muy molesta por el tema, las dificultades que estoy teniendo con la comunicación. Yo no sé si hay alguna otra manera. Escuchamos bien, María Lilia, ¿eh? Se está escuchando bien ¿Me también. están escuchando? Ah, bueno. Adelante. No, bueno, bien, me quedo. No, porque me dice que la máquina me va Perfectamente. diciendo que los videos se entran en pausa. Creo al mismo tiempo que el cuerpo de información que obtuviste es sumamente importante. A mí me llamó la atención, a pesar de ser una zona relativamente aislada, pero estando en el lugar en que está, me llamó la atención la cantidad de plantas nativas que obtuviste. Me parece un porcentaje muy elevado. Y me parece muy interesante pensar, darle esa continuidad temporal que transversalizó también la tesis. Así que eso considero que es otro punto favorable. El hecho de haber trabajado con las dos áreas me había quedado un poco claro durante el desarrollo de la tesis, pero bueno, te agradezco que lo has tratado y aclarado a lo largo de la defensa. Al igual que otras observaciones que yo te hice, bueno, en ese sentido agradezco tu amabilidad de haber tenido en cuenta estas observaciones para aclararlas y que pudiéramos avanzar. Así que mi opinión con respecto a tu tesis es muy favorable. Insisto, yo lo que creo es que le tenés que sacar más jugo, no sacarle más jugo, sino vender más esta idea de la localización, ¿no es cierto? Y por eso en ese sentido yo te preguntaba o te proponía la comparación con otros humedales. Vos trabajaste con los de otros países, yo estaba más bien pensando la comparación a lo mejor con la tesis de Analía, ¿no es cierto? Que era algo un poco más cercano. Pero bueno, son humedales, pero son de distinta naturaleza también. Pero lo que yo veía, y me interesaría saber qué veías vos también, es esa tradicionalidad porque no encuentro otro término, en el modo de vida, ¿no es cierto? Me parecía que era algo importante para trabajar en la discusión. Bueno, te escucho al respecto. Bueno, gracias, muchas gracias, María Lelia. Sí, también de acuerdo, no pude ponerlo porque realmente es muy difícil en la presentación, es muy difícil resumir tanta información, pero sí fue un poco más ampliada la discusión a partir de tus comentarios. Sí, lo contrasté también con humedales en el mundo, pero profundizamos sobre todo con la tesis de Analía. Ella, para los que conocen, digamos, Analía Pirondo trabajó con pobladores de la zona de Iturá, ¿sí? Y es un gran humedal también, y encontramos algunas características que se
que se daban tanto en pobladores de Liberá como en la zona. Sobre todo esto que mencionás, Lely, así lo de lo tradicional, y sobre todo lo que tiene que ver con la práctica del puestero, que yo, bueno, no lo aclaré de nuevo acá, pero en el manuscrito de tesis está. El puestero se denomina puestero porque tiene un puesto en la isla, es una persona que se encarga de cuidar ganado en la isla. Es una actividad muy común en la zona de islas del departamento Victoria y de Diamante, en la localidad particularmente, y esto también se observó en esa, sí, la tradición. O sea, yo desde que llegué a las cuevas, mi impresión fue que había, por un lado, gauchos, y por el otro lado pescadores. Esa era la imagen que me representó las cuevas en un inicio, porque es muy común ver gente a caballo, vestidos de gaucho, y la actividad de ganadería de islas impacta fuertemente sobre esta cultura del poblador isleño ribereño de las cuevas. Muchísimas gracias. Realmente me parece muy, muy interesante. Espero que, como vos proponés, puedan transferirse tus conclusiones al ámbito de la gestión, ¿no? Y las propuestas de manejo de la zona y en proyectos de desarrollo. Así que te auguro un futuro venturoso para tus conclusiones y espero que lo logres. Nada más. Gracias. Silvana. Bueno, en primer lugar, Mariana, felicitaciones. El trabajo ha sido sumamente interesante y la presentación ha sido muy clara para resumir tan volumen de información, ¿no? Así que felicitaciones a vos y a tus directores, a Héctor y a Isabel, porque han hecho un trabajo hermoso. De verdad que impacta porque cuando uno ve esto que decía Lelia, la mayor parte de las especies nativas, voy a hablar del 64% de especies recolectadas directamente, estamos hablando de que, más allá de los servicios que vos comentaste, de captura de carbono, de hábitat para la biodiversidad, los servicios de provisión de estos ecosistemas, vos hablas de alimentos, medicinas, tintorias, es impresionante. Y que forman parte de la vida de los pobladores, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, sabemos que se está tratando una ley de humedales justamente que busca conservar a estos ecosistemas que tantos servicios ofrecen. Aún no está sancionada la ley, pero Argentina cuenta con un marco institucional de protección ambiental que aborda a este tipo de ecosistemas también, como es la Ley General del Ambiente, pero que por ahí resulta también muy insuficiente para lograr conservar este mundo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿cuáles te parecen a vos que podrían ser iniciativas, estrategias para impulsar la conservación de estos minerales? Y en particular, ¿cuál sería el aporte específico de toda esta información que hemos obtenido y que has generado? ¿Cuál sería el aporte específico de tu tesis a esa iniciativa o estrategia de acción, hasta tanto contemos, por ejemplo, con una ley? La pregunta más difícil se la guardo, Silvana. Pero para que te sí, no, creo que, a ver, por un lado, ya gracias a las actividades en territorio que fui desarrollando desde el año 2016 que llegué a la localidad de Las Cuevas, pude tener vínculo con gente en territorio de distintas instituciones. Apareció también en el camino una tesista, a la cual agradezco un montón porque me generó el vínculo con Fundación Humedales o Wetland International, que bueno, fue gracias a ellos y la implementación del programa Corredor Azul, es que se diseñó el plan de manejo del sitio Ramsar Oriental del Paraná. Esto creo que es una forma, digamos, de aportar directamente, es una de las formas directas de aportar estudios que se hicieron en esta investigación concretamente, y esto es porque por ahí tener estos aliados en territorio y el vínculo estrecho ya con la comuna, conocer a la gente de la localidad, han permitido que
por ejemplo, haya difusión de esto. Eso que decía María Lelia, digamos, de sacarle provecho a que en este momento está en poco los humedales, porque desde los incendios y bueno, los cambios en el uso del suelo, son ambientes que actualmente están muy afectados y sobre todo con la problemática de que estamos ahí en la definición de esta ley. Creo que esta es una de las maneras concretas porque tener aliados en territorio y aliados de otras instituciones, y sobre todo que pueden traer fondos también, simplifican mucho sobre todo esta parte de la difusión, la importancia de difundir cuál es el valor de los recursos de estos ambientes y sobre todo esta importancia, que era una de las conclusiones también, de que sean considerados estos conocimientos tradicionales, estas prácticas, porque los pobladores, si bien muchas veces hacen uso no del mejor, digamos, de algunos de los recursos, de muchas otras sí, porque es parte de su conocimiento tradicional, conocen el ecosistema, claramente conocen cuáles son los símbolos que aparecen en el ecosistema para, por ejemplo, viene una tormenta porque vuela la garcita blanca, entonces se viene una inundación porque aparecen los camalotes. Hay muchos marcadores en el ambiente que ellos lo saben detectar, lo conocen muy bien. A mí me llamaba muchísimo la atención cuando andaba a campo, en el medio del monte, con colaboradores, cómo se pueden orientar y qué usan. Usan, por ejemplo, un árbol de referencia, un espinillo grande, un ñandubay grande, es un marcador espacial que a ellos les indica por qué zona están andando. Se ubican perfectamente con la orientación, que yo no es algo que me caracterice, mi mamá se ríe porque lo sabe muy bien. Tienen un vínculo tan estrecho realmente con el ambiente que les habilita a poder aprovecharlo de una manera muy interesante. Y bueno, y esto, yo creo que lo más importante, digamos, de esta tesis es eso, sacarlo a flote, que se vea, digamos, porque es algo que al ser transmitido en esta oralidad y que queda entre ellos, ese conocimiento no es, si no se conoce, no se valora, digamos. Entonces, yo creo que lo principal es poder hacerlo público, y por eso la idea de publicar también, hacer publicaciones científicas de esta tesis, porque creo que está el volumen de información generado, que me parece que puede llegar a generar un impacto muy importante en la toma de decisiones políticas, sobre todo para la conservación de estos ambientes. Y por supuesto los pobladores deben ser un factor clave en todas esas iniciativas de través de... Exacto, sí, los pobladores locales. Yo no me he movido mucho en otras localidades, nos concentramos mucho en la localidad de Las Cuevas, pero sí, es clave. No es tan fácil, porque es una cultura también, en un principio, bueno, y en el prejuicio que tenemos todos, yo creí que me iban a dar mucha menos información, al final se abrieron mucho, pero son bastante cerrados también, y creo que es producto de este gran aislamiento en el que han vivido y de su cultura, de muchas promesas, muchas veces también del Estado o de los políticos no cumplidas, que hacen que ellos sean muy desconfiados también con la gente que llega al territorio. Llega mucha gente al territorio que después no devuelve tampoco resultados concretos, entonces yo creo que eso hace gran parte de esa desconfianza del poblador local, que es difícil, seguro, pero que creo que se puede trabajar para atender a una conservación en forma conjunta con ellos. Y también, ¿cuáles fueron los principales limitantes o obstáculos que encontraste, más allá de esto de por ahí pensabas que no te iban a dar tanta información? Porque es un trabajo que no es tan sencillo. No, creo que lo más difícil fui yo sentarme a escribir, porque me gustó tanto hacer el trabajo a campo, compartir con la gente, tengo amigos que quieren de este trabajo en territorio, y bueno, cuando disfrutas tanto algo, o sea, lo haces con mucha pasión, pero a la vez después sentarme en el escritorio y empezar a transferir eso a papel fue complicado. Yo bueno, también me gradué sin hacer una tesis, una tesina de grado, entonces la práctica de escribir estaba un poco trabada. Creo que esa fue la principal limitante, porque de lo demás, la verdad que en esto que digo yo fui la más prejuiciosa
en creer que ellos no me iban a abrir las casas, y se fue dando la confianza. Me acuerdo de un volador que yo fui a la casa, eran Mónica y Pino, terminaron siendo al final uno de mis informantes claves. También ellos hacen cestería, y los que me ven en Mafaco me ven siempre con un canasto que les hice, lo hacen ellos. Mónica me recibió muy bien cuando llegué, pero yo cometí el error de decir que iba de parte de alguien, y también se da esto en pueblos muy chicos, de las diferencias entre algunas familias o con el que está en la política de turno, y el marido, Tino, no me miraba. O sea, yo hablaba con ella nomás y él no quería saber nada conmigo. Bueno, fui muchas veces, a la tercera vez que voy, ya éramos amigos, estábamos tomando mate, entonces yo creo que también es esa, bueno, y llegar al territorio diciéndole que ellos son los que saben, y que yo lo que quería saber era, me pasaba esto también de preguntar, bueno, yo estoy estudiando sobre qué plantas ustedes conocen y usan. No sabemos nada de plantas. Y después me decía, bueno, y le digo, ¿y qué tiene puesto en el mate? Y burro, y salvia, y cedrón, y le digo, ¿y todo esto qué hacen? Le digo, ¿esta es cestería? Sí, bueno, ¿y de dónde sacan estas plantas? ¿Y qué plantas son? O sea, conocían mucho, pero lo tienen tan naturalizado en su cultura, que para ellos es como que nosotros andemos por la calle de Paraná, digamos, se nos hace automático, digamos, ellos también no creen tener este conocimiento, también para ellos es importante esa valoración. Y la última chiquita, el aporte de esta investigación al área en la que te desempeñas, de la disciplina de la botánica. ¿Cuántos cartas vos podría ser? Bueno, yo empecé a este doctorado, fue distinto a otras personas cuando eligen su doctorado. A mí me pasaban los cursos de posgrado, encontrarme con chicos que estaban sufriendo porque se consideraban ratas de laboratorio de sus directores. Eso no me pasó con mis directores. En este caso, porque yo elegí la disciplina, hice cursos de posgrado antes de decidir hacer el doctorado y la fui como moldeando. Encontré que lo que me gustaba era unir la botánica, que me gusta mucho, soy docente de botánica sistemática, y me daba cuenta que cuando le daban las clases a los chicos, cuando más prestaban atención era cuando yo les contaba para qué se usan las plantas o le hacía alguna referencia sobre la utilidad. Entonces, también me hizo despertar a mí esa curiosidad por decir, mira, qué interesante esto. Después, investigando, encuentro la palabra etnobotánica, pude ir a hacer un curso, seguro uno con Lelia ahí en La Plata, y la verdad que ahí fue como que me abrió la mente y dije, esto es lo que quiero hacer, y bueno, y es con lo que quiero continuar. Bueno, si no hay más preguntas de los evaluadores, dejaríamos a Héctor, le pediríamos que tenga alguna reflexión. Bueno, estoy con bastante ruido de fondo, así que espero que se escuche. En primer lugar, agradecer mucho a los evaluadores, realmente han hecho un esfuerzo enorme, creo que han sido los indicados. Y bueno, felicitar a Mariana, la presentación realmente fue impecable y bueno, un poco esa parte oral de la tesis complementa y hace un todo con la parte escrita. En ese sentido creo que hay una muy buena complementariedad. Se terminaron de aclarar por ahí algunos aspectos que en la parte escrita por ahí están desarrollados de manera muy extensa, entonces quizás la lectura es un poco más compleja que escucharlo directamente. Y bueno, alentar un poco a Mariana, sé que vas a iniciar ahora una etapa en gestión, pero bueno, también hay que pensar en replicar los etnobotánicos en Entre Ríos, es un primer antecedente que estamos desarrollando en la provincia, y bueno, hay que replicarlo con visiones de la misma manera holísticas en otras regiones quizás de la provincia, o con enfoques más específicos, quizás en la misma región, ¿sí? Hoy hay una tendencia académica hacia enfoques muy específicos, tanto en lo temático como en lo metodológico, pero bueno, como etnobotánicos no podemos dejar de considerar enfoques holísticos cuando vamos a desarrollar trabajos por primera vez en una región, ya que no solamente nos dan un panorama general de la relación sociedad-naturaleza en esos lugares,
sino también que conforman un punto de partida para el desarrollo de otras investigaciones y también de posibles programas que tengan que ver con el bienestar de la población, así como también la conservación de la naturaleza y lugares tan específicos importantes como son los humedales. Y entonces, básicamente, quería hacer esa pequeña reflexión y bueno, agradecer nuevamente al jurado y felicitaciones, Mariana, por el esfuerzo y por la claridad, tanto en la expresión escrita como oral. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, y a todos los evaluadores. Continúan conectados. Nosotros paramos la grabación. Así que bueno, todo un aplauso para...